Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, acá desde Posadas Misiones, Argentina, 10 de la mañana, presentando una nueva clase en vivo sobre amor propio en mujeres de 47 y más. Acá hace un frío tremendo, hace 6 grados, esto es muy raro, estamos en invierno, no sé, pero la semana pasada hubo 31, o sea que imagínate, tenemos esos picos acá, pero bueno. Por suerte nunca bajan tanto como en Buenos Aires o otras zonas del país. Pero bueno, la cuestión es que es un frío bárbaro. Así que nada, bueno, bienvenidos a todos los que están ahí, los que están viendo en vivo. Saludos a los que me van a ver grabada. Y hoy vamos a hablar un tema súper importante y profundo porque las mujeres de 47 y más hemos pasado por tanto y tenemos tantas mezclas de culturas de todas las épocas que vivimos, no solamente nuestras, sino que traemos de antes. Entonces nos hemos condicionado por un montón de temas que acá vamos a tocar 3, que son algo que nos afecta muchísimo a nuestro cuerpo emocional, ¿no es cierto? Que son los miedos, los apegos y la culpa. Esas 3 cositas son tremendamente malísimas para nuestro amor propio y, o sea, si no está trabajado, ¿por qué? Porque renunciamos a nuestro poder. Entonces, a lo largo de la historia, la mujer, como ha sido tan reprimida, no se sentía con el derecho o no se permitía tener ese sentimiento de decir qué es lo que yo quiero hacer. Tenía como un rol específico y dictado por la sociedad y la cultura de la época, que era que tenía que crecer, estudiar, o sea, el básico que era secundario o estudiar alguna carrera, pero lo más importante era casarse y tener hijos. Y la familia era como la meta también para que la mujer sea plena. Entonces, las motivaciones que nosotros teníamos partía de la familia. O sea, estaba condicionado a las prioridades que eran la familia, después los hijos, después el esposo, después. Entonces nosotras no nos permitíamos pensar en lo que yo quiero hacer. Era más importante, si estabas embarazada o si tenías hijos, cuidar a tus hijos, ser buena maestra, ser buena esposa, madre, bueno, ser buena hija, con los padres que están grandes también. Entonces, no nos permitíamos pensar en nosotras mismas, en lo que nosotros queríamos hacer por nosotras. O sea, hay casos que sí, pero en general pasaba que tenías miedo a quedarte sola, entonces tenías que tener una pareja. Después teníamos el apego a esta pareja porque nos sentíamos contenidas. Y eso nos daba culpa, ¿por qué? Porque a veces no podíamos hacer lo que nosotros queríamos y nos sentíamos... No, la culpa era porque si queríamos salir de ahí, nos sentíamos culpables por dejar de atender al marido, dejar de atender a los hijos, entonces no hacíamos nada y seguíamos con ese rol. Entonces eso nos ha marcado durante la sociedad hace mucho y por suerte, alguna oveja negra ha podido salir de ese molde y le ha costado muchísimo porque ese molde te apartaban o sea, como que te hacían a un lado, te decían, que las ideas locas que tiene esta mujer, qué sé yo, y quedabas como hemos sabido en muchos casos de mujeres que se animaron a ser ellas mismas y les costó quedarse solas al principio y bueno, después si siguieron haciendo su vida no les importó nada y está todo bien, ¿no? Pero la mayoría teníamos ese miedo a no pertenecer a ese grupo, a esa familia, a esas mujeres de la época que te miraban de costado si vos eras medio rara y que vos no te animabas a ser distinta. ¿Por qué? Porque te quedabas afuera, te quedabas sola. Bien, pero entonces, claro, todo esto nos costó sangre, sudor y lágrimas porque hemos tenido que vivir con miedos, con culpas, con apegos y a veces no sabíamos cómo gestionarlos porque no nos habían enseñado. Obviamente que las madres que tuvimos, fíjate, vos pensá, tuvimos abuelas en los 30, madres en los 70 y nosotras en los 90. Y hoy tenemos hijos en el 2001, o sea, en el 2001 del siglo XXI, sería, que son tan distintas las culturas que hemos pasado por ahí. Y digo hemos pasado porque la cultura de mi abuela me la pasó a mí, la cultura de mi mamá me la pasó a mí, y yo viví otras cosas, pero es como que todo fue un rejunte de cosas que la mujer tuvo que ir pasando y que ahora por suerte estamos mejor, pero que nos han quedado como esos resabios, esas pequeñas cositas que hoy en día por suerte tenemos que sanar y que tenemos un poquito más de herramientas, tenemos un poquito más de tiempo, un poquito más de cosas para hacer y
que si estás ahí viendo esto, es porque sos una oveja negra o estás en pos de. ¿Por qué? Porque estás viendo esto para mejorar tu amor propio y para ver qué querés hacer con tu vida y tratar de mejorarlo. Entonces, hoy vamos a hablar de estos 3 temas súper importantes para poder trabajarlos y entender de dónde vienen y para qué están ahí y tratar de desarmarlos un poquito para que esto no nos afecte tanto. Esto es una pequeña parte de lo que de mi programa Biosana tu propio amor, que yo doy, es también aparte, y que nos enseña un poco más a manejar para saber de dónde venimos, cómo tenemos armada nuestra vida y nuestra historia, y entender por qué llegamos hasta acá y por qué nos pasa esto y cómo cambiarlo. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Anabela Muñoz, si no me conoces, soy terapeuta holística, tengo un diplomado en biodecodificación emocional, terapeuta acompañante terapéutico y hago cartas numerológicas también. Entonces, te invito a sumarte a mis clases gratis como esta, todos los sábados a las 10, Anabela Holística Blue para compartir. Y bueno, vamos a empezar con, por ejemplo, una historia. Esta historia tiene que ver con una mujer, una paciente mía, que tenía las 3 cosas. Tenía culpa por haber nacido porque la madre casi muere en el parto. Estos son ejemplos extraños, ¿no? O sea, son extremos. Pero bueno, te digo un ejemplo, pero puede haber varios. Una mujer que tenía culpa porque su madre casi muere en el parto y se enteraron, o se enteró después, porque su hermana le tuvo que renunciar a su adolescencia para cuidarla, porque su madre trabajaba. Y un apego a las cosas materiales para no sentirse manipulada por el otro después de grande, pero que eso le hizo renunciar a sentirse manipulada, renunciaba a eso de tener una pareja estable. ¿Por qué? Porque el miedo a que esa pareja la engañe, la deje o haga lo mismo que hicieron cuando ella era chica. Entonces, todas estas cosas que así como a Liliana le pasó, tenemos en pequeña medida en diferentes partes de nuestra vida. Tenemos miedos, tenemos culpas, tenemos apegos y los tenemos como un seguro. ¿Por qué? Porque esa seguridad que nos da lo conocido, el estar con alguien que no es tan malo, viste esta cosa de malo conocido, mejor que bueno por conocer, que es una pésima elección, pero siempre hay que poner en la balanza qué es las buenas y las malas para evaluar bien dónde estás y a dónde querés llegar y si estás bien realmente ahí, y no por miedo quedarse, ¿no es cierto? Pero a veces hay que buscar un poquito por tu vida para ver cómo llegaste acá y qué es lo que te pasó. Entonces, esta mujer que tenía estos problemas fue trabajándolo de a poquito para entender de dónde venía, porque si no vivimos en automático sin entender por qué estamos viviendo algo y no llegamos a desarmar ese problema de base, del origen, para entender que eso ya pasó, que fue una parte de nuestro pasado y que tenemos que superarlo. Y hay maneras de superarlo específicas con técnicas específicas, pero primero hay que buscar. Si uno no se mira, si no se busca a sí misma para entender qué le pasó y por qué está como está, nunca va a poder resolver el problema, porque si no tenés dónde ir, dónde qué resolver, vas a seguir viviendo y vas a pensar que sos una víctima de la vida. Bueno, justamente por eso acá el tema del amor propio es súper importante, porque te hace retomar ese poder y ese control sobre vos misma para no depender de nadie y no tener que nadie te diga qué es lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer. Bien, entonces vamos a empezar. Los miedos. Los miedos, como todos saben, en origen, son un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Son un cuidado que tiene nuestro ser, digamos, en su instinto de supervivencia, digamos, que es un cuidado que nos advierte del peligro porque viene desde la psiquis, ya viene incorporado para estar alerta en caso de que haya algún peligro. Desde la naturaleza de los animales para acá, tiene esa función. Es una muy buena función porque nos mantiene alerta en caso de peligro porque nos tenemos que mantener vivos. Pero con la sociedad avanzada, esos miedos se empezaron a transformar, si bien están, porque esa advertencia al peligro siempre va a estar, hay miedos que son construidos, esos miedos que son enseñados. Y esos miedos enseñados son lo que a vos te enseñaron a temer de chica. Que cada mujer y cada situación y cada familia fue única y que cada miedo fue inculcado de chiquita respecto a lo que tuvo que vivir la familia, lo que tuvo que vivir de chica y lo que te dio miedo en ese momento. Porque hay miedos que son fobias, como por ejemplo las arañas, cosas así, que son otra cosa.
que te puede dar miedo un ratito hasta que pasa. Y después están los miedos aprendidos, que son los que heredamos de mamá, de abuelas, de tíos, de padres, depende de quién sea el doble también, y nos hacen estar condicionadas a que ese miedo lo vamos a sufrir sí o sí y que no podemos salir de ahí. Entonces, muchos miedos están provocados porque nos enseñaron a temer. ¿Qué nos enseñaron a temer? Por ejemplo, en el caso de la autoexigencia exagerada, nosotros cuando tenemos el miedo a fallar, el miedo a que no nos salgan bien las cosas, que es uno de los miedos muy comunes, tiene que ver con esta infancia que tuvimos donde nos autoexigíamos, donde papá y mamá estaban pendientes de que sacamos siempre un 10, de que si fallábamos nos retaban y nos decían que estaba mal lo que estábamos haciendo, o no nos apoyaban en los errores, en las caídas que teníamos, y eso nos frustraba, nos llenaba de miedo porque decían, bueno, si yo fallo, si yo no apruebo, si yo no hago lo que papá y mamá quieren que haga, no me van a querer. Porque obviamente que cuando uno es chico no se da cuenta, o sea, no tiene las herramientas emocionales para darse cuenta de que esto fue un paso que si te caíste no pasa nada. O sea, tenés que tener un apoyo emocional que te acompañe para decirte, bueno, te caíste, como cuando empezamos a caminar. Te caíste, levantate, limpiate las piernitas y seguí. Entonces, muchos no tuvimos esa oportunidad o tuvimos a medias, y eso nos hace que de grandes, de adultas, tengamos ese miedo a fallar y no podamos seguir adelante. Es como que nos caemos y nos tiramos al piso. ¿Por qué? Porque nos falta ese amor propio, justamente, de tener esa seguridad en uno mismo más o menos armada para poder decir, bueno, me caí, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me caí? ¿Qué tengo que arreglar? Y para empezar otra vez y volver a levantarse con otra visión y aprender de lo que te caíste. Entonces, ese miedo a fallar, el miedo, esa autoexigencia exagerada que tenemos, la tenemos aprendida. ¿Por qué? Porque tuvimos que vivenciar todo eso que nos pasó de chicos, en el caso del ejemplo de que te pedían que seas un 10, o por celos de tu hermano, a veces porque tu hermano era el favorito de mamá, entonces yo tenía que ser la mejor para que me vean. Bueno, este tipo de cosas son miedos aprendidos que se van desarmando de a poquito cuando uno los comprende, sabe, identifica y lo pone en palabras de lo que le pasó, lo que sintió en ese momento, para poder empezar a sacar y a decir, bueno, esto me pasó cuando yo era chica, está bien, y me reflejó en un miedo que hoy tengo. Pero al entender bien por qué te pasó, podés desarmarlo un poco más para entender que ahora vos tenés otra oportunidad de elegir. Tenés la posibilidad de elegir renunciar a esa parte o renunciar o sea, una vez que lo expresás, poder sacarte esa angustia, sacarte todas esas cosas que no pudiste decir de chica y entender que hoy tenés otra posibilidad de elegir. Y podés elegir de nuevo tratando de ver qué es lo que aprendiste, qué es lo que te enseñó ese miedo. Si ese miedo estaba ahí en ese momento, tenía un porqué, que era la aprobación de mamá y papá, pero que hoy vos tenés que aprobarte a vos misma. Entonces, tenés que ser menos dura, ¿no?, con vos, porque para eso estás aprendiendo a vivir. Tenés que aprender a ser tu propia amiga y a acompañarte y apoyarte para que, así como mamá y papá no pudieron hacerlo de otra manera, vos sí. ¿Por qué? Porque vos hoy estás a cargo de tu vida y podés decidir cómo tratarte. Entonces, si vos te tratás mejor y te acompañás y a pesar de que te equivoques, te alentás a seguir adelante, vas a salir más rápido. ¿Por qué? Porque te estás apoyando a vos misma, porque eso es lo que no nos enseñaron a hacer. Nos enseñaron que dependíamos de mamá y papá, dependíamos de una pareja que esté presente, dependíamos de la aprobación de los demás, y nos olvidábamos que nosotros también tenemos que ocuparnos también de reforzar toda esta parte del amor propio para no tener que depender de nadie, pedir ayuda si necesitas, pero dejar de esperar que el otro me salve y el otro haga lo que tiene que hacer o que no haga, sino y hacer entonces autogestionar este tema para poder encontrar cómo puedo hacerlo yo primero. Entonces para eso hay que investigarse y entender de dónde vino y qué pasó y cómo podemos hoy solucionarlo. Entonces, este miedo a fallar, esta frustración y esta desvalorización que tenemos por pensar que no vamos a poder o que si fallamos no nos van a querer, tiene que ver con esto que te contaba antes y se puede encontrar una manera a través de la biodecodificación, que es buscar muy profundo en tu historia. Después, también esto de pensar que no somos suficientes, también tiene que ver con lo que nos pasó, pero lo tenemos como si fuera como un pecado que nunca pudimos, que nos van a condenar, digamos, ¿no? Que si vos te equivocaste,
eso va a ser una sentencia y que nadie más te va a perdonar o que no vas a poder salir nunca más de ahí, porque justamente crees que así como creíste que tu mamá y tu papá no te iban a aceptar si vos fallabas, eso seguís manteniéndolo de adulto. Entonces nos condenamos a nosotros mismas pensando que esto no vamos a poder salir porque nos equivocamos. Y nos olvidamos que somos nuestros jueces, como decía recién, ¿no es cierto? Entonces, esto es un tema muy complicado, pero que tiene solución. Y la solución es empezar a ver de dónde está y cómo tratarte a vos misma mejor. Entonces, lo que podés hacer es, como te dije antes, agarrar uno de los miedos, porque a veces tenemos varios. Agarrar uno de los miedos que vos tengas más importante, de lo que te salga en este momento, y ponerlo en papel, ponerlo en palabras, todo ese miedo, esa frustración, esa bronca que tuviste cuando eras chica con respecto a mamá y papá, tía, abuela o quien te estaba criando, lo que te pasó en ese momento, ponerlo en palabras y sacarlo todo lo que sentiste. Pensá un poquito en la edad que tenés ahora, fíjate en la mitad de la edad que tenés ahora, o a la mitad de la mitad, y fíjate qué te pasó, para que vos hoy estés viendo esta clase y te preguntes por qué a mí me sirve tratar de desarmar esto de los miedos, las culpas y los apegos. Pensá qué te pasó y anotalo. Escribí todo lo que quieras, podés decir lo que se te cante ahí porque es algo que es para vos y después lo vas a quemar. Lo vas a quemar y vas a decir, esto ya no me sirve más, esto ya lo viví y lo quiero soltar. Entonces, lo lees en voz alta y lo quemas. Esto es una manera útil para empezar a expresar eso que no pudimos decir, porque muchas veces nos pasó algo de chicos y nunca lo podemos soltar, nunca lo podemos expresar por miedo, por vergüenza, porque nadie me iba a escuchar, porque era muy íntimo, porque no me animé nunca a decírselo a nadie, porque me juzgaron por algo que yo no hice y eso me generó un miedo después de grande. Bueno, agarrá y escribilo, soltalo y quemalo. Eso te va a hacer re bien y después me contás. Bien, entonces, esto es una de las maneras, ¿no? Después hay otras técnicas, esto sirve un montón. Después, aparte del miedo a fallar, hay muchos miedos, porque el miedo evitativo que tenía esta señora Liliana, de evitar que me lastimen, entonces trato de no involucrarme, de que no lleguen a mí, poniéndome una especie de coraza, también es un miedo. Después, bueno, al miedo a fallar, como hablamos recién, y ahora, por ejemplo, tenemos uno de los miedos que se llama el miedo al éxito. Así como miedo al éxito, yo quiero ser exitosa. ¿Por qué miedo al éxito? Bueno, ¿qué pasa? El éxito es llegar hasta un punto y que todos te vean, ¿no? Y si todos te ven, vos vas a tener que mostrarte y mostrar lo que sos. Y posiblemente no estés tan segura de demostrar todo lo que sos porque tenés ese amor propio medio flojo. Entonces, cuando uno quiere ser exitosa con respecto a cualquier cosa que logre o que emprenda o que quiera estudiar o lo que sea, el miedo al éxito tiene que ver con esta sociedad que te juzga, que te mira, que la familia, todos los que miran lo que estás haciendo, y miedo a que haya algo que te puedan encontrar y que te puedan juzgar y que te digan, ay, mirá lo que hizo, así como nosotros nos encanta escuchar los chismes de los artistas que son famosos y que son exitosos y que tienen trapitos que salen a la luz y vos dices, ay, no, pero si llego ahí me van a juzgar, si tengo éxito en esto voy a tener que hacer tal cosa y a mí no me gusta cómo son la gente que hace esto cuando tienen éxito y qué sé yo, y tenés miedo a todas cosas que todavía ni pasaron. Y el problema ahí es que ese miedo al éxito y a que te miren y a que te juzguen está relacionado con esto que nosotros creemos que nosotros tenemos que demostrar todo el tiempo a los demás. Como que tenemos que mostrar que somos perfectas, que hacemos bien las cosas, que somos buenas madres, que somos buenas esposas, que hacemos todo bien. Entonces ahí podemos llegar al éxito y que nos miren y no nos digan nada, solamente nos admiren. Bueno, pero eso es imposible porque todos tenemos errores, todos tenemos problemas, todos tenemos trapo por ahí. Y acá el punto fundamental es saber que a nadie le importa eso que vos hiciste, eso es lo que, y si se habla, no juzgan, salvo que es algo muy grave, ¿no? Pero en el caso en general, lo importante es lo que vos transmitís, lo que vos querés hacer. Si vos te gusta ser cantante, poner un ejemplo, porque puede ser una carrera, cualquier cosa, y querés dedicarte a eso y tener éxito, por más que te juzguen, por más que te critiquen, por más que digan lo que quieran,
eso no te va a afectar, no te tendría que afectar. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo lo que vos querés, no estás haciendo daño a nadie y estás haciendo lo que vos sos. Entonces, cuando uno tiene el amor propio bien fuerte, eso no importa, porque a nadie le interesa. Te tiene que interesar solamente a vos, hacer lo que vos querés y lograr lo que vos quieras. Entonces, es como dice la canción de Tita, pueden criticar, pueden hablar, que a mí no me importa, yo soy así, ¿no? Como dice Tita Merelo. Bueno, para las mujeres con y más que la conocemos, no sé si hoy en día saben quién es, pero bueno, una mujer muy segura de sí misma, en la cual llegó a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque creyó en ella y porque dijo, a mí no me importa, yo voy para allá y lo que quieren criticar y decir lo que quieran, hagan lo que quieran. Total, a mí me va bien. Y eso es lo importante, con que vos tengas en claro qué es lo que querés hacer y para dónde vas. Y no dañes a nadie en el camino, eso es lo que importa. Los demás, que se ocupen de sus cosas. Vos tenés que seguir a donde vos querés. Entonces, ese es el espíritu de la oveja negra que tiene que estar presente siempre para saber que la única dueña de tu vida sos vos y que si alguien se interpone en el camino, tenés que empezar a pensar, ¿es importante esta persona para mí? ¿Me está construyendo? ¿Me está mostrando algo que realmente me sirve? ¿O está poniéndome palos en la rueda? Entonces, empezar a definir qué es lo que realmente quiero y qué es lo que realmente necesito hacer para ser feliz. Porque el éxito más grande es llegar a ser feliz con lo que tenés y haciendo lo que amás. Porque no se trata de un éxito así como un cantante, como un famoso. El éxito en la vida es ser feliz y poder estar bien y hacer lo que te gusta amándote. Así que ese es el éxito mayor. Bien. Después, otro de los miedos más comunes son, por ejemplo, el miedo al futuro. ¿Qué tiene que ver este miedo al futuro? Tiene que ver con el control. Nosotros no podemos estar sin controlar todo lo que pasa y nos da pánico saber qué es lo que pueda pasar. Y eso de qué es lo que pueda pasar, ese miedo al futuro, es un control sobre cosas que ni siquiera podemos manejar, porque hay cosas que no sabemos lo que va a pasar. Por suerte, digo, porque si supiéramos sería una locura. Está todo planeado así, o sea, es una manera de vivir que no tenemos que tener ese miedo al futuro, porque lo que tenemos que tener son herramientas para cuando venga. Ese es el tema. Entonces, ese miedo al futuro es querer tener el control de todo lo que va a pasar y todo lo que me puede pasar y tener este miedo a que no lo pueda manejar, a qué me pueda pasar, a que si hago tal cosa o tomo tal decisión no pueda sostenerla en el tiempo. Y bueno, este miedo al futuro está relacionado justamente con preocuparse por lo que va a venir, pero más que nada tiene que ver con la inseguridad que uno tiene por no tener herramientas emocionales para manejar este futuro. Entonces, una de las cosas que se hay que hacer, como siempre lo mismo, porque yo hago hago estos vivos de amor propio porque es la base de todo. La base de toda la vida es el amor propio. Es lo que nunca nos enseñaron a hacer. Con esta base podemos hacer un montón de cosas por nosotras y podemos llegar a donde queramos. Pero siempre hay que trabajarlo porque es algo que está pendiente en las escuelas. Esto de amarse a uno mismo y empezar a tener herramientas de inteligencia emocional que no las enseñan. Que ojalá en el futuro puedan hacerlo porque es muy importante y es la base para construir un adulto sano. Que pueda conocerse, que pueda saber qué es lo que le pasó y desde ahí empezar a gestionarlo. Para que pueda ser un adulto sano y responsable y hacer una vida bien buena, digamos, como siendo feliz. Bueno, entonces, este miedo al futuro, de que queremos tener el control de todo, tiene una solución. Que la solución es buscar herramientas para ver qué es lo que podría pasar en el futuro y empezar a ver, bueno, ¿y yo qué haría así? Por ejemplo, si pasara tal cosa, ¿qué haría? Si pusiera tal otra, ¿qué haría? Entonces, aunque no supieras lo que va a pasar, que muchas veces no pasa, muchas veces tenemos miedo a algo que nunca llega, una de las cosas que se puede hacer, aparte de trabajar el amor propio, es saber poner por lo menos un par de ideas, de hipótesis, de qué es lo que pasaría si, para saber cómo vamos a reaccionar, cómo reaccionaríamos a eso. Y a veces generalmente capaz que no pasa nunca, pero si uno tiene por lo menos una lista, diciendo, bueno, a ver, si pasara tal cosa, haría tal cosa. Si pasara tal otra, bueno, haría tal cosa. Entonces tenés un par de ideas de qué pasaría si para que este control, digamos, que queremos tener sobre todo, afloje un poquito. Porque obviamente que todo no se puede. Hay que estar de a poquito. Pero por lo menos te da una idea de que en caso de, podrías tener una pequeña herramienta para decir, bueno,
si me llega a pasar tal cosa, tengo esta previsión, o un plan de acción, si vos querés hacer algo más a largo plazo, de qué es lo que voy a hacer por si llega a pasar tal cosa. Por ejemplo, si a mi mamá le pasa algo, si a mi perro, si a mi hija, no sé qué. Esto es cuando sos muy, muy así, con ese miedo muy fuerte, ¿no?, al futuro, en el cual eso te traba y te tiene mal y preocupada, en el cual no podés soltar ese miedo, ¿no? Entonces, hacer previsiones siempre ayuda para poder tener un plan B en caso de que pase algo inesperado y tengas un poquito más o menos controlado el tema de momento, ¿no es cierto? Pero ese miedo tiene que ver justamente a la falta de amor propio. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un amor propio fuerte, cuando uno está trabajada, cuando empieza a recorrer este camino, lo bueno es que venga lo que venga, lo vas a poder solucionar. Entonces, ahí está el tema. El amor propio te da las herramientas para decir, lo que venga con creatividad lo voy a resolver. Entonces no hace falta, no importa lo que venga. Entonces ahí el miedo al futuro es como que se soluciona con este camino. Con decir, no importa, porque yo voy a poder saber qué hacer y lo que venga lo voy a resolver, como pueda, como venga. Pero tengo herramientas para usarlo. Y esa herramienta es la seguridad en sí misma, el amor propio fuerte, para saber que podemos hacernos frente a cualquier cosa que se presente en nuestro camino. Muchas gracias por estar ahí, a todos los que se están uniendo, que a veces yo quiero hablar de muchas cosas y me olvido de saludar. Así que gracias Inés, Lita, pintora cerámica, gracias por estar ahí y participar de esto. Bueno, entonces, este miedo al futuro tiene esas cosas que se pueden hacer y lo más importante es saber reforzar todas tus habilidades, tus fortalezas, para que cuando llegue ese futuro lo puedas hacer, lo puedas enfrentar y no tengas ningún problema, ningún miedo a que pase nada que te pueda afectar. Porque como dice el dicho, Dios se aprieta pero no ahorca, entonces lo que te pase lo vas a poder resolver como sea que pase. Pero lo importante es estar un poquito más segura en sí misma, de decir, bueno, lo que llegue voy a ver cómo hago, pero no tener el miedo, sino si tenés un poquito de ese miedito al tema del control, por lo menos poner un plan B y ver qué puedes llegar a hacer en caso de, en principio. Y después resolvés la otra parte. Así que bueno, eso es un poquito con el tema del miedo al futuro. Y otra cosita que vamos a hablar hoy es de los apegos. ¿Qué pasa con los apegos? Los apegos, todo está un poco relacionado, ¿no? Los apegos, los miedos y las culpas tienen que ver con esto de sentirse seguros, buscar un lugar conocido que nos dé seguridad, que nos dé tranquilidad. Y entonces el apego lo tenemos desde muy chicos también, con nuestros padres, cuando sentimos la seguridad de que mamá va a estar siempre por si me caigo, que si cuando sos más adolescente o tenés una pareja ya más o menos estable, cuando estás en pareja, si estás en pareja vas a estar más a salvo porque tenés a alguien que te apoye, que muchas veces sirve, es un apoyo obviamente, pero que no necesariamente tiene que estar. O sea, lo ideal sería que vos puedas apoyarte a vos misma y si hay otra persona que también está ahí para contenerte y apoyarte, bárbaro. Pero no necesariamente tiene que estar. Por eso es que la idea es ser lo más autosuficientes posible para que podamos llevar adelante nuestra vida y ojalá tener un compañero bueno que también nos haga el aguante. Pero este apego se transforma en una dependencia después. Porque si nosotros estamos dependiendo de que mamá, no sé, pareja o lo que sea, nos ayude o nos salve las papas, entonces ahí va a haber un problema porque tenemos este apego ahí medio teniendo como dependencia, se transforma ya en una adicción, en algo que no podemos soltar y que nos provoca un problema porque nos sentimos seguros pero renunciamos a nuestro control, al control de nosotras mismas, damos el poder a otro, le damos al poder a otro que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, hasta dónde podemos llegar. Y renunciamos a eso que nosotros nos hace tan bien, que es poder decidir lo que queremos hacer. Porque hoy en día, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos soltado, de todo lo que estamos hasta en esta edad, que podemos decidir lo que queremos hacer, no tenemos ese apego. Ese apego nos hace mal. Obviamente uno dice, ay, sí, todo bien, pero me cuesta, no sé cómo hacer para soltarlo. Entonces, una de las maneras es buscar en vos y empezar a recordar que el poder lo tenés vos, no tenés que dárselo a nadie, porque ese poder te pertenece y tenés derecho
a hacer lo que vos quieras. Entonces, de a poquito, soltar ese apego tiene que ver con recuperar este amor propio, recuperar tu poder, recuperar tus decisiones y poder saber que en cualquier momento vos podés decidir qué es lo que querés hacer. Obviamente que si vos no estás preparada, si no te sentís lista, si decís que todavía no podés, bueno, podés pedir ayuda, porque eso es parte también del amor propio. Cuando uno se siente que no tiene todo lo que necesita y que necesita que alguien más lo ayude a seguir, bárbaro, pedí ayuda. Pero ese apego, para que no se transforme en una dependencia, tenés que saber que es una decisión que tenés que tomar. Y una decisión que tenemos que tomar es hacernos cargo de nosotras mismas. Y eso a veces no es fácil, porque uno se queda con lo cómodo, con lo conocido, con lo que digo, bueno, pero si estoy bien, bueno, pero no es para tanto. Y después nos estamos quejando de cómo estamos y empezamos a tener celos y empezamos a pensar, no, pero que mi esposo, mi hijo, todo eso es mío y que si eso no está, ¿qué me va a pasar? Y bueno, entonces una de las maneras es empezar a darse cuenta que uno está a cargo de su vida y que tiene que empezar a darse cuenta que eso depende mucho de nosotras, depende de las decisiones que tomamos y cada decisión tiene una consecuencia y esa consecuencia hay que afrontarla. Entonces, si no te animás a tomar decisiones muy drásticas, muy grandes, porque no sabes cómo vas a resolverlo, empezá de a poquito, empezá con pequeñas cositas que te ayuden a sentirse un poco más segura de cosas que sí querés hacer y que decís, bueno, a ver, y si esto lo hago sola, a ver qué pasa. Y si esto lo hago sola, a ver qué pasa. Entonces empezás a hacer pequeñas cosas sola para darte cuenta que sí podías. Entonces te animás cada vez a más y ahí vas a poder de a poquito soltar ese apego, porque ese apego ya tiene que ver con sentirse seguras, y si vos te sentís segura de vos misma, no necesitas a nadie más. O sea, a nadie más me refiero que podés gestionar un montón de cosas solas sin tener que recurrir a depender de alguien para hacerlo. Bien, y por último vamos a hablar de las culpas, pues ya me estoy pasando el tiempo, pasa que este tema es bastante largo, por ahí repito, perdón si repito. Las culpas, el peor invento de la sociedad para manipular a las personas y en el cual nos ponen una cárcel de barrotes autoimpuestos. ¿Por qué? Porque por desvalorización y autoestima nosotros sentimos culpa por haber hecho lo que hicimos, por no haber hecho, por estar donde estar, por decir, por no decir. Y esta culpa de sentirse que uno piensa en una misma es algo que nos enseñaron, ese es el problema. Nos enseñaron a que no podíamos pensar en nosotras mismas porque era un pecado, porque era egoísmo, como ya hablamos la vez pasada, que era algo malo, y nos olvidamos que eso es algo que nos enseñaron a sentirnos culpables. Eso no está en ningún lado, fue una enseñanza. Entonces, esa cárcel que vos te pones a vos misma, ese miedo a fallar, ese sentimiento de esa culpa de haber hecho algo malo, se soluciona con hacerse cargo. O sea, una de las maneras en la cual la culpa se va de a poco es decirle, bueno, me equivoqué, perdóname. Entonces el otro te va a decir, no, no te perdono porque por culpa tuya, no sé qué. Bueno, el tema es así. Si vos decís que te estás equivocando y admitís tu error con la persona que, aunque esté o no esté, porque lo puedes escribir, de que te arrepentís de eso porque, más que no arrepentirse no, sino que admitís que cometiste un error, después si el otro te quiere perdonar o no, es un problema de él. Pero lo importante es que vos reconozcas el error, si lo podés arreglar de alguna manera, lo arreglas, y si no, estás admitiendo el error. Entonces, esa es una manera de hacerse cargo también de que podemos equivocarnos un montón de veces, porque eso es parte de la vida y es parte de crecer. Pero vivir con la culpa no tiene sentido porque no sirve para nada. ¿La culpa de qué sirve? Autocastigarte, tratarte mal por algo que hiciste y que ya no puedes arreglar porque ya lo hiciste, ya pasó. ¿Y qué se puede hacer? Lo mejor que se puede hacer es pensar en algo mejor en el futuro. ¿En el futuro qué puedes hacer? Tratar de equivocarte lo menos posible. Y eso se logra siendo responsable de lo que decís y lo que haces, tratando de cerrar la boca antes de reaccionar y empezar a pensar, porque uno piensa, ¿no? Con las herramientas que tiene con esta edad, uno aprende un montón de cosas. Entonces tiene que aprender a controlar lo que dice y las cosas que hace para que no tener, porque sabemos las consecuencias que pasan de las cosas que a veces decimos y no tenemos que decir. Que decís, ay, no, dije una cosa porque me salió, porque no pude evitarlo. Bueno, son errores que cometemos todos. Entonces, en vez de sentirte culpable, empezá a ver en qué te equivocaste, pensar cómo lo podés arreglar, si lo podés arreglar, y decir, bueno, sí me equivoqué, perdón, y si el otro no te quiere perdonar es un problema tuyo, es un problema de él.
digamos, no tuyo. Porque esta es la manera de sacar esta culpa que no tiene sentido y que hoy en día decís, no sirve, o sea, fue autoimpuesta desde el pecado original para acá. No nos enseñaron a pensar que éramos culpables de todo, y con el amor propio uno se da cuenta que esto se puede solucionar siendo consciente de cuál es tu parte, cuál es tu responsabilidad. Justamente la contraparte de la culpa es la responsabilidad. Porque si vos te equivocaste, hiciste algo mal, bueno, ¿qué puedo hacer para repararlo? ¿Puedo hacer algo para repararlo? Bien, haces lo que puedas. Si no podés, decís, bueno, me equivoqué. Entonces la próxima lo haré mejor y te pido perdón. Si me querés perdonar, perdóname, si no, es un problema tuyo. Y empezar a ver qué es lo que puedo hacer en el futuro para que esto no vuelva a pasar. Entonces aprendés del error para que esto no vuelva a pasar. Pero para hacer eso tenés que tener un plan, tenés que hacer algo. No quedarte que, sí, tienes razón, la verdad, estaría bueno, tendría que. Ponete a hacerlo, porque esto se consigue con trabajo, esto se consigue con introspección, con empezar a buscar qué miedo, qué culpa, qué apego es lo que más te molesta en este momento de tu vida, y poder decir qué es lo que quiero hacer hoy, qué quiero, de todo esto que tengo, de todo esto que me pasó, qué es lo que quiero trabajar, qué es lo que quiero mejorar, qué es lo que no quiero volver. Entonces ahí estás recuperando tu poder, tu control de tu vida para poder manejarla como vos quieras, porque al fin y al cabo lo único que importa es lo que vos haces con vos. A nadie le importa lo que vos haces con vos, porque es tu vida. Entonces si los demás no aprueban es un problema de ellos. Vos tenés que entender que estás a cargo de que tu vida esté mejor. Y una de las maneras es reforzando tu amor propio, encontrando los porqués de todo y empezar a desarmarlo para que esto ya no te joda más, lo puedas expresar, sacarte toda la bronca de manera escrita, que es muy simple, para poder soltarlo, quemarlo y seguir con el paso que sigue. Entonces, haciendo un resumen sobre todo esto, las culpas, los miedos y los apegos son problemas que tienen solución, que eso es lo más importante. Y una solución es hacer algo, tener un objetivo. Bueno, tengo tal miedo, ¿qué quiero lograr con esto? O sea, me pongo un objetivo, quiero sacarme este miedo, esta culpa, este apego. Ahí tenés un objetivo. Porque sin meta no hay plan, sin plan no hay acción y sin acción no hay cambios. Así que pensalo esto y pensá en lo que quieras hacer. Así como te contaba, esto es un pedacito de Pío Sana tu propio amor, donde te enseño a poco recorrer por tu vida todo lo que te pasó para poder tener herramientas emocionales para poder solucionarlo. Gracias por estar ahí, por haber estado presente en esta clase, que para poder desarrollar un poquito qué es lo que significa cada cosa. Y te espero para el próximo tema, que todavía no lo tengo bien definido, pero en la semana te lo voy contando para ver de qué vamos a hablar. Si querés, si te gustó, compartí este video, dale like. Y podés sugerirme temas que tengan que ver con nuestra edad y con este tema del amor propio. Sugerirme temas en los comentarios para que pueda ser vivos referente a eso. Así ya tengo más temas para hablar. Igualmente, nos vemos el próximo sábado y gracias por estar ahí. Y sabé que vos podés y tenés todas las herramientas para lograrlo. Así que si no, pedí ayuda, pero siempre estás a cargo de vos. Y lo mejor que podés hacer es ocuparte de vos. Así que te mando un besito. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. A ver cómo le dice.